7 minutos para las 9 de la mañana. Estamos platicando con la diputada Lorena Borregar. Lorena, yo hacía un cuestionamiento antes de la pausa. Se ha dicho, se ha comentado mucho que ser diputado es un gran negocio, que cuando vienen las votaciones importantes, llámense aprobación de cuentas públicas o alguna ley en particular de interés del gobernante en turno, se maneja dinero pues para sobornar a los diputados para que voten a favor de esa iniciativa o de la aprobación de la cuenta pública, o en el caso más reciente de la aprobación de un empréstito, de un endeudamiento para un estado. Y se habla que este dinero no va solamente para la bancada oficial, esto es la del gobernador, la de su partido, sino también a la oposición, que se compran diputados, que se compran votaciones. Yo en este día quiero que me digas la verdad, si tú nos puedes confirmar esto, si esto se hace, si es un procedimiento de legislaturas. Se ha dicho, se ha comentado en corto, yo he escuchado testimonios de muchos personajes, pero bueno, públicamente nunca se ha reconocido. Yo te pregunto hoy a ti, tú eres la diputada que dice, habla fuerte y claro, y yo espero que hoy nos digas al respecto. Bueno, siempre hablo con la verdad y he tratado de ser siempre muy honesta, aunque a veces eso no gusta. Y mira, te voy a responder recordándote una votación que hubo siendo el coordinador de la bancada del PRD, el diputado Juan José Martínez, que fue una votación muy polémica, porque la bancada del PRI iba a favor, yo obviamente fui en contra de esa votación, y habían otros 3 diputados del PRI que no estaban a favor de esa votación, que fue la ratificación de Francisco Rullán Silva como fiscal superior, que ha sido un tema de discordia o de diferencia entre nosotros en la Cámara de Diputados por la personalidad y la conducta de Francisco Rullán deshonesta como órgano técnico auxiliar de la Cámara de Diputados. Esa votación fue cuando la ratificación de Francisco Rullán, que se cuestionó la votación, porque resulta que Francisco Rullán, a pesar de que yo voté en contra y de que otros diputados o la mayoría perredista votó en contra, resulta que salieron 27, 28 votos a favor, cuando se supone que todos los perredistas, toda la bancada del PRD debía votar en contra, ¿no? Además, un personaje al que han señalado sistemáticamente. Exactamente. Entonces, Valenzuela Pernas, que estaba también en ese momento como diputado priista, el hoy procurador, igual, bueno, teníamos esos comentarios sobre cuál era la tendencia del voto, y había preocupación de parte de José Carlos Ocaña, que era el coordinador de la bancada en ese momento, sobre si le salía o no la votación, que había sorpresas porque no era muy popular o no es muy popular Rullán entre los diputados, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la sorpresa? Bueno, porque resulta que obtiene una votación altísima y se les pasa la mano en la compra de los votos, porque además era voto por cédula. Entonces me estás confirmando, y por primera vez se dice públicamente, se compran a los diputados, se compran las votaciones. Bueno, se está diciendo por primera vez porque en mi caso es la primera vez que me lo preguntan, pero en esa votación recuerdo que Claudia Bojorges, el diputado Bojorges de Tenosique, el diputado Miguel Manzano también de Tenosique, el diputado Fernando Gómez Asensio de Jonuta y Jesús Selván de Jalpa de Méndez, hubieron cuestionamientos sobre que ellos eran los que habían votado en favor de el fiscal. Entonces hubo un cuestionamiento incluso de la dirigencia del PRD, que en ese tiempo era Javier May, sobre la claridad o la transparencia o la honestidad de los diputados del PRD que se habían prestado a recibir dinero, porque era inexplicable que salieran tantos votos cuando de la bancada del PRI habían votos en contra, ¿no? Y entonces dices tú, bueno, pues resulta que a los honestos diputados del PRD pues también les llegaron al precio, o sea que no solamente era bonos de compensación o de actuación para la bancada priista en cada votación, como tú preguntabas al inicio, cada fin de periodo se les da un bono de actuación. Y bueno, pues ahora... ¿Es como una recompensa por haberse alineado al Ejecutivo?
Pues sí, o sea, por haber sido, digamos que institucionales y disciplinados. Bueno, pero definir institucional en este caso puede ser es que siempre te invocan la institucionalidad como un apoyo al ejecutivo cada vez que te dicen vota en esto que el ejecutivo le interesa, tienes que ser institucional. Sí, claro. Aunque entonces, no estés de acuerdo, aunque pueda ser algo contraproducente para la mayoría. Sí, lo que pasa es que mira, los diputados, hablando honestamente, los diputados no se atreven a externar públicamente su opinión, aunque han habido inconformidades dentro de la bancada, que se tiene que dar un proceso de negociación interna, porque hay muchos diputados que pues que son gente pensante, gente inteligente, que asumen la responsabilidad que esto implica y que se ha negociado internamente y se han modificado cosas. Si no, imagínate las barbaridades que hubiéramos aprobado. O sea, ha habido un proceso de negociación interna, ha habido rebelión, por llamarlo de alguna manera, en temas, por ejemplo, como la ley de justicia alternativa. Hay leyes que no salieron porque no se construyeron el consenso. El tema de la mediación privada. El Tribunal Superior de Justicia envió una iniciativa sobre el tema de justicia alternativa que incluía la parte de mediación privada, donde resulta que el 70%, el gobierno del Estado o las instancias en materia de impartición de justicia no tenían la capacidad de atender una reforma de la naturaleza de la reforma que se estaba planteando, porque no había financieramente el soporte para poder atender esto. ¿A qué me refiero? Al tema de la propuesta de mediación, que es algo, una dinámica que ya se está dando en materia de justicia en Tabasco, que aprobamos el tema de justicia alternativa con muchas deficiencias que por supuesto es perfeccionable, ¿no? Y en el tema de mediación privada no pudimos llegar a un acuerdo porque resulta que el 70% del 100% de la demanda de mediación no podía ser cubierta por la Procuraduría de Justicia del Estado de Tabasco. Y entonces la propuesta era que se contratara mediadores privados. Y entonces una postura de Humberto Villegas y de tu servidora era que no podíamos nosotros privatizar la impartición de justicia, porque si nosotros aprobábamos eso, resulta que la gente tenía que pagar a despachos privados por esa mediación, y era un negocio de algunos que habían diseñado la ley ex profeso para esto. Entonces, por Dios, eso es una locura. De algunos del Tribunal Superior de Justicia. Sí, porque fue una propuesta del tribunal. Eso te lo digo con toda claridad. Esto nos deja mucho que pensar, esto que nos dice. Sí, piensen lo que ustedes consideren, y si piensan mal, seguramente acertarán. Pues yo podría estar pensando que el que está detrás es Rodolfo Campos. Bueno, ¿por qué? Porque él es el titular del Poder Judicial y porque ha de haber revisado esta iniciativa. Y si me dices que hay un negocio, pues ¿no se dio cuenta Rodolfo? Mira, cada uno de los titulares de los poderes son absolutamente responsables de lo que pase en cada poder. En el caso del Tribunal Superior de Justicia, por supuesto que el responsable es Rodolfo Campos Montejo. Entonces, ¿el del negocio pudo haber sido Rodolfo? Pues tuvo que haber estado enterado y consentirlo, porque además casualmente es el despacho de Rodolfo Campos el único que se ha certificado y que se ha preparado para el tema de la mediación privada. Esto es, si se hubiese aprobado, hubiese sido el beneficiado directo e inmediato. Pues básicamente porque es el que se ha capacitado y es el que ha viajado a Chile, a varios países para estar informado, para enterarse, para especializarse, para tener elementos sobre ese tema de mediación privada. También te puedo decir que a partir de esos diferendos que tuvimos en ese tema, en esa ley, los diputados recibimos muchas majaderías del Poder Judicial. Y lo último fue lo que pasó el día del cierre del periodo de sesión. Que nadie se presentó. Yo sé que lo que estoy diciendo va a generar molestia en el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero yo creo que las cosas se tienen que decir por su nombre, porque yo creo que se tienen que evidenciar los errores que se cometieron para que quienes lleguen en el futuro no tengan la tentación de cometer los mismos errores. Entonces han sido majaderos en el Poder Judicial con los diputados. Mira, ha habido una confrontación de poderes, de hecho, que se hizo pública el día del cierre de la sesión del periodo ordinario de sesiones,
donde ni siquiera tuvieron la atención de enviar un representante del Poder Judicial, donde a mí me molestó, al igual que a Humberto Villegas Zapata, que además fuimos los dos diputados que lo hicimos público, la desatención del Poder Judicial. No es posible. Debe haber habido una cortesía, ¿no? Por supuesto, pero además hubo llamadas reiteradas de la coordinadora de la bancada al presidente del Poder Judicial, del oficial mayor, y jamás respondieron. Dieron un nombre de un magistrado que sería el representante. Este magistrado nunca respondió. Llega la comisión de diputados al Poder Judicial a recoger al representante del Poder Judicial, porque es lo que manda el protocolo de la Cámara de Diputados, y ni siquiera la puerta les abrieron, lo dejaron en la calle. Entonces, por Dios, o sea, ¿qué actitud es esa? ¿Dónde está la cortesía, las buenas costumbres, el respeto entre poderes? Eso no se dio. Y es entendible por la dinámica que se dio durante todo este sexenio, esta administración, donde se actúa de manera visceral, de manera descortés, donde no se sigue la regla establecida, donde todo se ha hecho menos política. Lorena, regresando al punto, ¿se ofrece dinero a los diputados a cambio de votos? Ya te respondí eso. ¿Te han ofrecido a ti dinero? Sí, por supuesto. Claro que me han ofrecido. ¿Y quiénes están en esta operación? ¿Es el presidente de la Junta de Coordinación Política directamente quien opera esto? Pues generalmente exactamente el operador de la bancada es el presidente de la Junta de Coordinación Política, quien da los incentivos o no. Pues. Y quien abiertamente te sienta y te dice, ¿cómo es el procedimiento? Cuéntanos. Digo, es que lo que pasa es que en mi caso es una manera inusual, o sea, yo no te puedo narrar o no te puedo pero decir. Pero si te han ofrecido dinero. Todo lo sé de oídas. Pero me has dicho que si te han ofrecido dinero. ¿Cuánto te han ofrecido, por ejemplo? No ha habido cantidades, no ha habido cantidades, además lo han hecho de una manera muy sutil, digo, no. Te sugieren de una bonificación si tú eres institucional. Sí, o sea, ¿qué podemos hacer para que tu voto vaya a favor de esto? Pero eso no. ¿Cómo nos arreglamos? Pero esto no es nada nuevo, Emanuel. Esto es una práctica muy común en el Poder Legislativo, y no estoy hablando. Pero no se ha reconocido públicamente. Han habido señalamientos de la oposición, se ha comentado al respecto. Yo he tenido la confirmación de esto por gente, por distintos personajes, a los que no puedo yo evidenciar obviamente, porque me lo han compartido en corto, y bueno, yo sería incapaz de, pero bueno, públicamente es, creo, la primera vez que se reconoce que se opera de esta manera. Es que o sea, que una diputada esté reconociendo que le han ofrecido dinero, y que sabe y que se ha enterado que le han dado dinero a sus compañeros diputados. Bueno, en mi caso es la primera vez que me lo preguntan, y como es la primera vez que lo preguntan, bueno, pues yo por primera vez hablo del tema, y te reitero, bueno, yo he sabido que eso se ha dado. También lo sé que se da en el Congreso Federal. Recuerda que hay una anécdota muy importante, siendo una votación tan importante como la de José Francisco Paoli Bolio, ¿no? Y cuando salió al baño, como salió también aquí otro panista en Tabasco al baño, el diputado de la Cruz Pozo, ¿no? Entonces, que me dicen que estaba paradito en el baño haciendo tiempo, que lo cachó por ahí un diputado que casi lo golpea cuando se da cuenta, en fin, de las cosas que no se enteran. La verdad es que hay cosas que es un anecdotario impresionante. Pero de vergüenza, un anecdotario de vergüenza, porque estás hablando de qué valores de los diputados que se mueven por dinero, que votan por dinero, que se les olvida que fueron electos en representación de los ciudadanos. Mira, hay muchas anécdotas como estas, unas de esa naturaleza, otras de otra, en el Poder Legislativo. Es obvio que esto no es privativo del Poder Legislativo. El tema del dinero es recurrente en todos lados, porque vivimos una sociedad de corrupción, Emanuel. No veo, la verdad, por qué nos sorprende eso, porque vivimos en una sociedad de corrupción. Hay quienes parecen honestos y no lo son. Hay quienes reciben prebendas y no lo dicen, y se sienten jueces. Es parte de una dinámica, de una maquinaria que por supuesto que es incorrecta. Y luego se ofenden también, se sienten dignos. Exacto, que por supuesto se tienen que se tiene que cambiar. Por eso el desafío del futuro es muy importante, y es muy importante decir las cosas por su nombre, porque no solamente hay que ser honesto, sino parecerlo.
En mi caso no he recibido remuneraciones, algunas por mi actitud o por mi postura, ni de parte del gobernador del estado, ni de parte de la coordinadora de la bancada, ni de parte, a mí no me han regalado notarías, tampoco el alcalde del centro me ha regalado terrenos, me ha dado ninguna exenciones de cosas, en fin. ¿Pero eso ocurre con otros diputados? Eso ocurre, no estoy hablando solamente de diputados, ocurre en muchos segmentos de la sociedad. Y ocurre en prensa, ocurre en medios de comunicación, ocurre en muchos sentidos, donde hay incentivos y donde hay premios, cuando por ejemplo a una diputada como yo se tira la línea de parte de comunicación social de gobierno del estado para que te peguen indiscriminadamente en los medios de comunicación porque asume una postura distinta al interés del ejecutivo. Y bueno, pues son parte de los riesgos que uno tiene que asumir. Cada escalón que yo he ascendido me ha tocado ganármelo a sangre y fuego, y me ha tocado pagar el precio del desgaste de medios de comunicación, pero creo que si algo he tenido es que he sido congruente y he aguantado, como se dice vulgarmente, he aguantado vara. Y aquí estoy, soy una gente que se respeta a sí mismo. Y por eso es que cuando tú me haces una pregunta como esa, yo te la respondo con toda claridad, aunque hay cosas que no puedo decir más allá por lo que tú decías, porque hay cosas que se hacen en la confidencialidad de una negociación y que tampoco es honesto salir a decir las cosas, ni decirte quién o quiénes son los que hacen esto, pero eso es parte de lo que se hace. Y a muchos de los que me están escuchando, que son actores políticos o que son periodistas, les ha tocado estar en ese proceso, porque la dinámica y la inercia del sistema político mexicano es esa. ¿Prevalecerá la inercia en este cambio, en esta alternancia, en esta próxima legislatura, en la 61ª legislatura? Esto es, ¿el Ejecutivo influirá y comprará votaciones? ¿Estimas tú que esto se dé o crees que será verdaderamente la alternancia, otros tiempos, otras formas, otras maneras? Mira, ese es otro tema y es un tema verdaderamente interesante. ¿Por qué? Porque ahora los roles se cambiaron. Casualmente, en el Congreso del Estado de Tabasco se invirtieron los roles. La mayoría la tendrá ya no el PRI, sino la tendrá el PRD. Y la minoría será el PRI. ¿Cómo fue la oposición en esta 60 legislatura? Yo lo dije reiteradamente, aunque sé que no les gusta porque la verdad siempre molesta a quienes les perjudica. La bancada del PRD al inicio de la legislatura siempre dijo que no, a todo. Sistemáticamente se oponía a todo lo que fuera una decisión del Ejecutivo, aun cuando fuera una decisión que realmente fuera necesaria y que beneficiara a mucha gente. ¿Como una estrategia? Pues era una estrategia opositora mal entendida, porque yo entiendo la oposición, como en todas las oposiciones del mundo, son necesarias en un lugar como los congresos, los parlamentos, donde debe haber un equilibrio de poderes para buscar un justo medio que nos permita tomar las mejores decisiones. Hace un rato te platicaba del tema de mediación, el tema de la mediación privada, cómo pudimos nosotros conciliar intereses al interior de la bancada priista y no salió esa iniciativa, y no salió porque era una iniciativa ofensiva y lesiva para los ciudadanos. Y como hubo una oposición interna en el PRI, hubo un proceso de negociación, hubo la sensibilidad de parte de la coordinadora de la bancada y dijo, este es un tema que no debemos de tocar porque no nos estamos poniendo de acuerdo, porque efectivamente tienen razón. El cuestionamiento puede ser que se va a decir que los diputados están privatizando la impartición de justicia. Pero regresando al punto, por supuesto que hay cosas que no se deben hacer. Como oposición tiene que ser una oposición que genere equilibrios, que abra los ojos a las otras bancadas, que con argumentos se razone para buscar un justo medio que beneficie a los ciudadanos. El PRD como bancada fue una bancada muy difícil porque a todo te decía que no y a todo se oponía. Por eso cuando se elige, y ese es un tema de una nota que tú pasaste hace un momento, el tema de la elección del procurador, de la terna del procurador. Tú decías que era bola cantada, que era el primer dedazo de Arturo Núñez. No dije de Arturo Núñez, dije del PRD, que es diferente.
y te voy a platicar en qué contexto se da este comentario en la reunión privada. Hubo una reunión previa donde Marcela González nos convoca a los miembros de la Comisión de Justicia y a los miembros de la Comisión de Gobernación, y ahí yo hice varias preguntas donde yo señalaba, bueno, que si era correcto que no se hubiera emitido una convocatoria, de cómo se iba a justificar el hecho que hubieran llegado las propuestas de las barras de abogados y de los colegios para que nosotros sacáramos una terna. Y entonces, bueno, pues dijo que ya estaba todo esto, ¿no? Entonces yo lo que les dije es, si Fernando Valenzuela es la propuesta de que él sea procurador de justicia del Estado, bueno, pues lo menos que podemos hacer, habiendo sido diputado, pues por supuesto es ser solidarios por un elemental sentido de compañerismo, pero también tenemos que ser cuidadosos del proceso legislativo, de hacer un proceso jurídico impecable, porque además es un diputado de oposición que siempre cuestionó y que siempre habló sobre la pulcritud jurídica con que debíamos de manejar estas cosas. Entonces, lo menos que nosotros podíamos hacer es eso. Y a mí la verdad es que ahí por primera vez vi cuál es el rostro de la transformación de ser opositores a ser gobierno. Y entonces ahí, entre broma y broma, yo le comentaba a Juan José Peralta, que es el hoy coordinador de la bancada, le digo, oye, ahora no estás cuestionando nada, como lo hiciste con otras decisiones, cuando eran decisiones que tenía que impulsar y plantear el PRI. Y le digo, yo creo, le digo, que tienes que empezar a hacer una oposición responsable desde ahorita, y no porque ahora sea tu partido el que próximamente asumirá la gubernatura, pues ya todo va a estar bien, ¿no? Y hubo la broma en plena votación de las dos comisiones unidas, donde hace la propuesta Marcela González de la terna, y hace la propuesta Juan José Peralta, y la apoya Marcela González. Y una broma que yo hice fue decirle, oye, primer dedazo como partido de oposición. Es histórica esta votación porque por primera vez el PRD gana una votación por unanimidad. O sea, nadie se opuso y nadie cuestionó. Entonces, bueno, son creo que es la moraleja de las cosas, de cómo se deben de hacer, y que en el futuro nosotros como PRI somos un partido de oposición. Y siempre hubo un cuestionamiento del Partido de la Revolución Democrática hacia todo lo que hacía el PRI, que a veces tenía cuidado y que la mayoría de las veces no tenía cuidado en cuanto a la parte jurídica de los procedimientos en la Cámara de Diputados o en la parte política, en las decisiones del Ejecutivo. ¿Tú ves ya las mismas prácticas priistas como cuando era gobierno a las prácticas que ahora está teniendo el PRD? Para mí en lo personal es un foco amarillo, digamos, ya que no llegue a rojo, ¿no? Es un foco de alerta, es un foco preventivo, que porque ya es el PRD gobierno, no puede ser que el PRD en la Cámara de Diputados actúe de la misma manera como actuamos nosotros en el PRI. Y bueno, creo que en mi caso lo puedo comentar porque siempre he sido crítica a ese tipo de actitudes. Y obviamente a la distancia muchos priistas hacen una evaluación y dicen, nos equivocamos en muchas cosas, y esa fue una de las causas que provocó la derrota del PRI. Vamos a hablar del PRI, de tu partido, si te parece, después de la pausa. Claro. Volvemos. La comodidad e imagen de su casa o negocio es